Buenas tardes. Hoy hablaremos de la tuberculosis genital. Como definición, podemos mencionar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa porque es producida por el bacilo de Koch. Es contagiosa porque se transmite de una persona infectada a una que no está infectada a través del aire. Es curable porque con tratamiento se puede curar al 100% de estos pacientes que tengan tuberculosis. Y es social porque las condicionantes bien importantes son socioeconómicas especialmente, ¿no? Y afectan a grandes grupos de la población. La tuberculosis genital es la localización extrapulmonar más frecuente y casi siempre es secundaria a un foco primario. Generalmente el foco primario es a nivel de pulmones, no pulmonar, que por vía hematógena puede diseminarse hasta el aparato genital femenino. ¿Ya? Epidemiológicamente, la incidencia de la tuberculosis en Bolivia refleja más que todo la pobreza, ¿no? Es una enfermedad de los pacientes inmunodeprimidos. La tasa de incidencia por 100.000 habitantes para el año 2010 fue de 113 para todas las formas y de 80 por 100.000 para el año del 2020, ¿no? Entonces, gracias a la información, a la población, a que pueden acceder más fácilmente a los hospitales, entonces la incidencia está bajando, ¿no? En cuanto a la historia de la tuberculosis, ustedes se acuerdan que hemos mencionado varias veces en varias materias que ha sido descubierta por Roberto Koch, por eso es que también la llamamos bacilo de Koch, ¿no? En su etiología y patogenia, el Mycobacterium tuberculosis tiene o sea, hablando de su morfología, es un bacilo delgado y en forma de curva. Mide aproximadamente de 1 a 4 micrómetros por 0,3 a 0,6 micrómetros. En su funcionalidad es un bacilo inmóvil, no es porulado, es aerobio estricto, su virulencia es variable y va a depender mucho también del estado inmunológico del paciente. Su multiplicación es lenta de 15 a 20 horas aproximadamente. La localización de la tuberculosis genital se produce esencialmente por vía hematógena, como les había mencionado, puede ser un foco pulmonar que por vía hematógena se ha diseminado hacia genitales femeninos, ¿no? A esto se conoce como un periodo de basilemia postprimaria del bacilo de Ranke, ¿ya? Cuando hablamos de la basilemia, tenemos que tener en cuenta que es el complejo de Ranke, ¿sí? El complejo de Ranke se caracteriza porque tiene tres aspectos importantes. Primero, que es una infección local. Se acompaña de linfangitis regional y de hipertrofia de los ganglios regionales. A eso nosotros le llamamos complejo de Ranke. También el contagio puede ser por vía linfática, pero en la mayoría de los casos es por vía hematógena. Entonces, una vez que el bacilo de Koch es llevado por vía hematógena hacia las trompas, de aquí de las trompas se puede diseminar por dos vías, por la vía canalicular descendente hacia el ovario o hacia el endometrio. Y muy pocas veces también puede diseminarse por contigüidad, ¿ya? La tuberculosis en el ovario se presenta en forma muy infrecuente, o sea, es raro ver una tuberculosis en ovario, ¿ya? Si es que en algún caso encontramos tuberculosis en ovario, esta tuberculosis no va a alterar la función del ovario, ¿ya? La tuberculosis del ovario y de la trompa van a dar un complejo tubovárico que generalmente va a terminar con la formación de un absceso tubovárico, ya que generalmente es un absceso por el que entramos a operar y es un hallazgo quirúrgico, ¿no? Hacemos los estudios histopatológicos y nos encontramos con que es una tuberculosis, ¿no? Ya, casi siempre la tuberculosis genital es secundaria a un proceso pleuropulmonar que se va a diseminar, o sea, el foco primario va a ser pleuropulmonar y se disemina por vía hematógena en la mayoría de los casos. La tuberculosis genital se presenta con mayor frecuencia en las trompas y generalmente va a afectar a ambas trompas, no en una sola, ¿ya? La primera localización entonces de la tuberculosis genital es en trompas uterinas y en segundo lugar estaría la tuberculosis endometrial. Estos dos tipos de tuberculosis, tanto en las trompas como en el endometrio, van a provocar cuadros de esterilidad importantes, por lo que las pacientes a veces acuden sin saber que tienen tuberculosis, acuden por infertilidad a la consulta y haciendo los respectivos exámenes nos encontramos con que es una paciente con tuberculosis genital, ¿ya? Las dos anteriores, o sea, tanto de las trompas como el endometrio, van a representar el 80% de las tuberculosis genitales. Ya es más raro, como les dije, encontrar en trompas, en cuello uterino, ¿no? Que en vagina, que es mucho más raro.
El periodo de latencia es más corto en las formas macrolesionales, o sea, en el tipo de tuberculosis que viene con lesiones grandes, amplias. Generalmente se va a presentar en mujeres jóvenes. En cambio, este periodo de latencia es más largo en aquellas formas microlesionales que generalmente van a terminar en un cuadro de esterilidad en estas pacientes. Ya, en periodos generalizados o cuando ya la tuberculosis es generalizada, entonces se puede observar que puede avanzar hacia exocervix, ya, y como en la clínica este tipo de lesiones exocervicales van a producir secreciones gaseosas o hemáticas o serohemáticas, pueden ser confundidas con un proceso neoplásico, o sea, podemos confundir con cáncer de cuello uterino, ¿ya? La mayoría de las veces, la consecuencia más importante y más aparatosa para una mujer es la esterilidad después de un cuadro de tuberculosis genital. Ya, en la anatomía patológica, macroscópicamente, ¿cómo yo voy a ver estas lesiones tuberculosas? Sí, se pueden ver lesiones activas o también pueden ser lesiones que ya no están activas, que son secuelas más bien fibrosas a nivel de las trompas uterinas. Ya, ¿qué lesiones son las más importantes en las trompas? Generalmente nosotros vamos a observar las trompas engrosadas, están dilatadas, ya, pueden estar acodadas por presentar adherencias en algún segmento o a lo largo de su longitud que pueden hacer que se acoden a algunos segmentos de la trompa. Podemos ver que su lumen o la luz de la trompa está obstruida. Es bien característico encontrar las trompas con aspecto en rosario, ya que se caracterizan porque van a ver áreas de granulomatosas, ya que se ven como unas bolitas, dan el aspecto de un rosario, ¿ya? La mucosa puede estar ulcerada, pero eso es difícil ver, ¿no? A no ser que hagamos un examen más minucioso, y las fimbrias pueden estar fusionadas, ¿ya? En ocasiones vamos a poder ver que hay salida de líquido serohemático o una sustancia gaseosa por el lumen de la trompa. Ya generalmente esto se ve cuando hay ya un proceso de hidrosalpinx en la trompa, ¿ya? Ahora, macroscópicamente podemos ver lesiones que pueden ser exudativas, donde vamos a ver que el exudado generalmente es de aspecto inflamatorio, ¿no? Edematoso inflamatorio. Pero también pueden haber ya los granulomas de Kester, que son los característicos o patognomónicos de la tuberculosis. ¿En qué consisten estos granulomas o cómo están formados? Están formados por células epiteliales, por fibroblastos, por linfocitos y por las células gigantes de Langhans. Entonces, esto es bien característico, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta también, ¿no? ¿Cómo está constituido un granuloma de Koster o de Kester? Ya está formado por estos cuatro elementos: células epiteliales, fibroblastos, células de Langhans y linfocitos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? No existe un signo o un síntoma patognomónico de la tuberculosis genital, o sea, ninguna sintomatología va dirigida hacia el diagnóstico de una tuberculosis genital. Generalmente, la paciente puede tener los síntomas que son característicos, ¿no? De una tuberculosis generalizada: diaforesis nocturna, febrícula, disminución de peso, malestar general. Lo que sí nos puede llamar la atención es el antecedente de que tiene dolores pelvianos en forma crónica. ¿Cuándo puedo sospechar yo que una paciente tiene tuberculosis genital? ¿Sí? Primero, la paciente puede tener alteraciones menstruales. Ya, la tuberculosis es bien rara que se presente antes de la menarca. Generalmente las pacientes empiezan a menstruar con normalidad y en el transcurso de su crecimiento, de su evolución, empieza a presentar alteraciones menstruales. ¿Ya? Pues en estas pacientes, si es que hay antecedente de un foco primario y que empieza a presentar alteraciones menstruales, ya puedo sospechar de que puede tener una tuberculosis genital. En segundo lugar, tenemos las pacientes estériles, ¿sí? Las pacientes que no se pueden embarazar, que generalmente se debe a que hay una obstrucción de ambas trompas, ¿ya? Y por eso no se pueden embarazar. Entonces, esto vamos a encontrar más en las pacientes que están en edad reproductiva y que ya están buscando gestación. En un tercer cuadro, las pacientes que tienen amenorrea, generalmente la tuberculosis que afecta endometrio va a destruir grandes áreas del endometrio. Por lo tanto, la paciente primero va a empezar a tener alteraciones menstruales, disminución de la cantidad de la menstruación, que termina con amenorrea, ¿no? Ya no menstrua. ¿Ya? Y obviamente, en cuarto lugar, vamos a pasar con los métodos auxiliares de diagnóstico.
exámenes que han dado positivos o el antecedente que han dado positivo a tuberculosis. Ahora, ¿qué métodos auxiliares de diagnóstico yo puedo echar mano? ¿Qué métodos auxiliares de diagnóstico para diagnosticar una tuberculosis genital? Primero, un estudio bacteriológico. Generalmente para un estudio bacteriológico la muestra la voy a tomar del flujo que tienen por el orificio cervical externo, ¿ya? Entonces voy a tomar una muestra endocervical. Puedo hacer una biopsia si es que encuentro un folículo de Koster. Puedo hacer una cirugía laparoscópica para observar algunas alteraciones, por ejemplo, estos folículos de Koster o sembrado en migas de pan, que es lo característico, ¿no? Otros estudios que también me van a ayudar a llegar a un diagnóstico es la histerosalpingografía, que es una radiografía de las trompitas, ¿no? Que se hace una radiografía con un contraste para ver si las trompas están permeables. En este caso, por la tuberculosis hemos dicho que se pueden obstruir, entonces si yo encuentro una paciente con una histerosalpingografía donde se ve que están obstruidas las trompas, puedo sospechar de eh, tuberculosis genital, ¿sí? Puedo pedir una radiografía. Ya en la radiografía los signos patognomónicos de la tuberculosis genital son la trompa en pipa, la trompa en palo de golf invertida o la presencia de un sembrado de migas de pan, ya que es lo característico. Otro signo patognomónico histopatológico es el folículo de Koster, ¿no? Entonces, esto es bien importante que ustedes sepan cuáles son los signos radiopatognomónicos y cuáles son los signos patognomónicos histológicos, histopatológicos, ¿ya? Cuando yo pido un estudio bacteriológico, generalmente primero empezamos con la baciloscopía, que es un estudio del esputo, ¿no? Le pedimos al paciente que nos dé una muestra de su expectoración y hacemos la tinción Ciel-Nielsen, que ustedes ya conocen. Ya podemos hacer un cultivo en medio del Lowestein-Jensen, que es el cultivo que generalmente usamos para confirmar tuberculosis, ¿sí? Podemos tomar una biopsia de los folículos de Koster, que se pueden ver cuando hacemos una cirugía, ya sea vía laparoscópica o por una cirugía abierta, ¿no? Por vía laparoscópica, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven una paciente con tuberculosis genital. Vemos que hay múltiples adherencias, ¿no? De ovario a útero, las trompas también están adheridas, a peritoneo, a piplon. Entonces, esas adherencias, cuando nosotros encontramos una pelvis sellada, también podemos sospechar de que tiene tuberculosis genital. Esta es una histerosalpingografía donde vemos que el contraste dibuja claramente la cavidad uterina, ¿sí? Y la luz de las trompas, miren, ¿ya? Y aquí podemos ver los signos patognomónicos que les había mencionado. Ya el palo de golf invertido, la trompa en palo de golf, ¿ya? La presencia de un hidrosalpinx. En la ecografía, generalmente no vamos a ver mucho signo patognomónico. A veces vemos líquido libre en cavidad cuando hay un líquido exudativo de estas lesiones. Y en la placa de tórax que vamos a ver el foco primario, ¿no? Que es lo más importante. Ya, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer especialmente en los cuadros de esterilidad primaria, cuando hay obstrucción tubárica bilateral por otra causa, cuando hay amenorreas secundarias que pueden ser debidas a otra causa, por ejemplo, el uso de algunos anticonceptivos que dan cuadros de amenorrea, ¿no? La tuberculosis cervical que tenemos que diferenciar del cáncer de cuello uterino, ¿ya? En cuanto al tratamiento, ya el tratamiento lo hacemos en dos fases. La primera fase dura 52 días, o sea, 2 meses. Ya es estrictamente supervisado, o sea, el paciente tiene que ir al hospital a recoger su dosis diaria. Ya se administran 4 medicamentos, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el atambutol, durante 6 días. Ya se excluye el domingo. En la segunda fase va a durar 104 días, o sea, 4 meses, y la administración es de 2 medicamentos, rifampicina e isoniazida, ¿no? Todos los días la paciente tiene que ir a recoger su medicamento de lunes a sábado, se excluyen los domingos, ¿ya? Aquí ustedes ven un cuadrito con las dosis de los medicamentos, dosis kilo peso,
¿ya? Entonces, bien importante que ustedes conozcan, o tengan la tablita a la mano para saber cuánto se tiene que dosificar. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya las complicaciones a largo plazo van a dejar secuelas de fibrosis posteriores al tratamiento, generalmente a nivel genital son las adherencias, ¿ya? Las trompas que cuando se obstruyen ya no vuelven a ser permeables, ya por más cirugías que se les realicen, ya a veces dicen vamos a permeabilizar trompas, ¿no ve? Eso no existe porque el epitelio, que es un epitelio ciliado en la trompa que sirve para transportar el óvulo, ¿no ve? Es destruido, entonces no se va a poder regenerar, por lo tanto, no vuelven a ser permeables, ¿ya? Las lesiones del endometrio no regresan a la normalidad, por más que les administremos estrógenos para que prolifere el endometrio, no hay ya un tratamiento que haga que el endometrio vuelva a regenerar y la paciente sea normal, ¿ya? Puede desarrollarse un embarazo ectópico, si es que nosotros hacemos recanalización tubárica, como les digo, no va a volver a formarse el tejido o el epitelio endotubárico, entonces puede dar lugar más bien a embarazos ectópicos, ¿ya? El tratamiento de la tuberculosis genital siempre va a ser multidisciplinario, ¿ya? O sea, no solamente lo va a manejar el ginecólogo, ya tenemos que apoyarnos con neumología porque se supone que habíamos dicho desde el principio que el cuadro primario, que es pulmonar, se va a diseminar a la parte ginecológica, entonces tenemos que ver la parte de neumología también, ¿ya? Y obviamente siempre nos apoyemos con infectología, ¿ya? La reacción de Mantoux nos sirve para la detección de la tuberculosis genital, ¿no? Eso me había olvidado decirles, pero se los he puesto en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la tuberculosis ya tiene años de estar vigente, ¿no? Ha sido descubierta en 1943 y hemos empezado el tratamiento con la estreptomicina, que hasta la fecha es el medicamento que más ha funcionado en estos cuadros o en estas pacientes que tienen tuberculosis. Muchas gracias por su atención.